Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Es un gusto para nosotros, eh, estar en este curso Estrategias de Enseñanza de la UTN. Queremos agradecerle la comprensión que tuvieron todos. Por razones de público conocimiento tuvimos que modificar el cronograma original, que ya está subido también en el aula. Entonces, bueno, lo que hicimos fue cambiar esta clase asincrónica virtual cuando correspondía, digamos, la presencial, y la presencial pasa para el viernes 26 de septiembre, ¿sí? Eh, la, la directora de la especialización de la maestría, la doctora Débora Sain, trató de hacer todas las gestiones posibles, pero bueno, nos comunicaron justamente esto, por eso se decidió resolverlo de esta manera. Así que por eso les agradecemos muchísimo. También fue un gusto leerlos en el foro de conexiones y resonancias. Los invitamos para que sigan quienes no han podido participar todavía. Hay intercambios significativos, muy interesantes esas interacciones significativas que se van produciendo para seguir leyendo y construyendo este espacio de diálogo, de reflexión y de problematización. Bueno, vamos a lo nuestro, las estrategias de enseñanza. Este es el segundo video o el primer video, no sé cuál están viendo primero y cuál están viendo segundo. En este sentido, a ver si ahí pasa, sí, ahí está. Aquí están los contenidos. Igualmente ustedes van a tener este material que va a estar subido al aula también. En breve lo vamos a subir. Vienen, quizás si vieron primero el video de la profesora María Luisa, de problematizar acerca del aprendizaje, ¿no? Y en este juego de aprendizaje-enseñanza, enseñanza-aprendizaje, que justamente ahí tratan de reconstruir con las flechitas, estuvieron reflexionando acerca de cómo aprendemos profunda y significativamente, junto con la profesora María Luisa, les decía, ¿no? Desde algunas perspectivas también que nos ofrecen las nuevas miradas del aprendizaje, cuando aprendemos conectando ideas, cuando aprendemos con la memoria, ¿no? Cuando el aprendizaje es profundo, es contextualizado, tiene cierta aplicabilidad, decía la profesora, que nos pareció muy interesante también poder mirar la enseñanza en términos de aprendizaje. Entonces nos parece pertinente ahora poder problematizar en clave de comunicación didáctica acerca de cómo enseñamos y qué estrategias diseñamos, ¿sí? De acuerdo a lo que proponía también las temáticas para el día de hoy. En ese sentido, María Cristina Asprelli, desde su libro La didáctica en la formación docente, recupera algunas ideas también de José Contreras Domingo, y en este sentido, ella aquí propone la enseñanza, los tres modelos de enseñanza, que están muy ligados a los paradigmas justamente de la enseñanza. El primero es el que concibe la actividad técnica, el segundo la actividad práctica y el tercero el planeamiento estratégico. Este último quizá más ligado también a una perspectiva más política, a una perspectiva sociocrítica, liberadora, emancipadora. Un cuadro bien interesante que ella tiene ahí en su libro, que yo les pegué acá en las diapositivas, que quizás me parece que logra transmitir de forma significativa la enseñanza como actividad técnica, desde esa perspectiva más racional, más técnica, más desde un hacer, más desde un aplicar, más desde de un operar. La enseñanza implica un transmitir, un presentar, justamente los docentes que son técnicos dominan un repertorio de competencias instruccionales, ¿sí? Y es muy importante acá esta categoría de la instrucción, puesto que es un docente más técnico, ¿no? También está la perspectiva práctica. Desde este lugar, bueno, acá se pone en manifiesto también, decíamos recién, el paradigma interpretativo, que enseña, que
que tiene que ver con los docentes que se identifican con esa enseñanza que implica la guía del pensamiento, ¿no? Que aspira a una comprensión, una interpretación y solución de problemas. Por eso también decanta en un docente práctico. Y finalmente el del planeamiento estratégico, que como les decía recién, tiene otra perspectiva, más asociada al paradigma crítico o sociocrítico. La enseñanza implica un construir el conocimiento, y acá hablamos de construir, ya no de transmitir, sino de construir un conocimiento con el otro, ¿no? Por eso hablamos de la co-construcción. Lo cual también implica la reflexión y el análisis crítico de la sociedad, ¿sí? Del entorno, de aquello que nos sucede. Trabaja también con el emergente, ¿sí? Y en este sentido se lo denomina profesional al docente que adhiere a esta línea de pensamiento. A partir de algunas ideas de Juan Manuel Escudero, de un texto muy interesante que tiene este autor, hay una clasificación que hacemos que tiene que ver con el tipo de pregunta, con la función didáctica y con el ejemplo en la clase, ¿no? Y es así que entendemos que hay preguntas que son cerradas, ¿no? Que tratan de alguna manera como evidenciar esos conocimientos específicos. El ejemplo es cuál es la capital de Francia. La pregunta abierta, que justamente fomenta esa racionalidad más reflexiva, ¿no? Esa expresión personal, esa posibilidad de desplegar eso que entiende el estudiante a partir de las experiencias que pudo obtener a lo largo de la vida, ¿no? Entonces ahí ya la pregunta ya es más abierta y nos permite de alguna manera hacer una lectura también de la subjetividad del otro. Una pregunta retórica que provoca la atención y la reflexión indirecta, ¿no? ¿Quién no querría aprender esto? Entonces ahí trabajamos con la retórica. La diagnóstica, que detecta conocimientos previos en términos constructivistas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué saben acerca del sistema solar? Que son por lo general las preguntas con las que empezamos una nueva temática, ¿sí? La evaluativa, en donde intenta estimar la comprensión o el desempeño de los procesos, ¿no? ¿Por qué crees que tu solución es la correcta? Sin calificar como que eso está bien y eso está mal solamente, sino que justamente trata de recuperar esos argumentos que poseen los estudiantes para saber, por ejemplo, en este caso, por qué es correcta esa solución. Y la creativa, que tiene que ver con estimular el pensamiento divergente, con ese pensamiento más lateral, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo resolverías este problema de otra manera? En términos de exposición, ¿sí? También como estrategia de enseñanza y aprendizaje, Gutiérrez Avendaño, también, que es de Santiago de Cali. Este es un texto más nuevo también que lo van a tener a disposición. Busca difundir esta exposición oral, dice la autora, busca difundir un tema preparado a una audiencia común en ámbitos académicos, políticos, profesionales. Hay una estructura para esta exposición que tiene que ver con introducción o apertura, es decir, situar a la audiencia y ofrecer los conocimientos previos y situarlos, digamos, en algún tipo de situación o de contexto. El desarrollo, es decir, la presentación de esas ideas y todo el corpus que allí se presenta, detalles y elementos claves del contenido, y un cierre en esa exposición oral que tiene que ver con algunas reflexiones o nuevos aportes o nuevos horizontes, ¿no? Y resaltar la importancia del tema, también hasta en términos más proyectivos. Esta exposición oral puede tener un material de apoyo, en el cual ese material empieza a conectar lo verbal con lo visual, y de ese modo podemos comprender asociando. Se puede usar cuadros, tablas, imágenes, videos, gráficos, que deben ser cortos, dice el autor, entendibles, y con un diseño adecuado, colores y tamaños apropiados. La idea es poder acercarse justamente a la comprensión de un concepto, de una idea, a partir de estos gráficos. Y el tipo de exposición oral pueden ser varios tipos según el tema,
como una mesa redonda, un panel de discusión, conferencia o lectura, debate y simposio, quienes tuvimos la oportunidad también de ser parte de jornadas, de congresos o de otros eventos académicos, también entendemos que justamente son estas las variables que pueden conformar ese tipo de exposición oral. En términos de preguntas, hay preguntas orientadoras o guía, ¿no?, que tratan de dirigir el enfoque del aprendizaje colaborativo, por ejemplo, dar una pregunta que orientara a la exposición. Las preguntas que son más críticas, más pensadas, ¿no?, que buscan generar el pensamiento y nuevas ideas, ¿no?, problematizando permanentemente, especialmente la conclusión de una exposición, y allí quizás, ¿por qué no?, dando lugar a otras ideas y a otras búsquedas también en esos interrogantes que se plantean, ¿no? Proponen ideas que se espera que el público reflexione. Son provocadoras también estas ideas para poder de alguna manera generar el interés. Están las preguntas retóricas, como veíamos recién, también utilizadas para adaptarse al público y captar su atención, creando un lenguaje común y tratando de empatizar con quién es el destinatario de la exposición. Preguntas de interacción y de diálogo que fomentan la participación y el intercambio de ideas en el auditorio, que por lo general se da cuando en los eventos, por ejemplo, académicos, luego de la exposición de alguien, de algún conferencista, por ejemplo, surgen algunas ideas como para ampliar esas temáticas que abordó el especialista. Francisco Tonucci siempre presente, si uno busca un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la exposición de esta señorita, de esta maestra, de esta profesora, dice: hoy os explicaré el árbol de abajo arriba, las raíces, el tronco, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, en los términos que abordamos recién, una apoyatura visual, ¿no?, que por supuesto también está, por supuesto, intencionalmente el autor allí alude a la posibilidad de experimentar un aprendizaje que tiene que ver con un entorno, pero aún así, en este sentido, el expositor, la profesora, está explicando a partir de una apoyatura visual, por ejemplo, a niños teniendo todo un entorno en donde perfectamente podrían los chicos atravesar otra experiencia de conocimiento. También está la exposición escrita, el recurso principal es la escritura. Bueno, en ello justamente se trata de que el escrito tiene que ser claro, tiene que ser coherente y organizado. Muchas veces también cuando nosotros nos evalúan, por ejemplo, para alguna publicación que se hace, bueno, también esa práctica nos lleva también a poder ser más claros, ser más coherentes, tener algún tipo de organización, partir de preguntas, poder desplegar en ese texto escrito todo lo que nosotros creemos que puede llegar a ser significativo y problematizador. Se deben considerar los recursos, el tiempo, el acceso a la información, el grado de dificultad y originalidad, buscando aportar un conocimiento y a la sociedad también, ¿no?, en donde hoy también hay un debate muy interesante también que se propone a partir de la inteligencia artificial. El texto busca describir, comparar, analizar y reflexionar, evidenciando posiciones e intereses que por supuesto siempre son relevantes para el autor y por supuesto también para el lector, ¿no? En esa posibilidad en donde quien está generando ese escrito se va a poner también en el lugar del lector. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta en la exposición escrita? Y acá cuando uno busca imágenes también, no solamente prácticas analógicas o más situadas en lo analógico, sino que también hay en propuestas digitales. Bueno, la coherencia entre las oraciones y los párrafos. A veces uno cree que esto está bastante sabido o comprendido, sin embargo cuando nos leen los demás, cuando nosotros nos sometemos a esas evaluaciones de las que les hablaba recién, bueno, nos hacen por ahí replantearnos algunas cuestiones que tienen que ver con esa
con esa práctica de organización, el léxico formal y preciso. En algunos casos nos ha pasado, creo que a todos, cuando escribimos las clases en pandemia, tratábamos de ser lo más claro posible en esas transposiciones que lográbamos, también entendiendo que hay un nivel, también entendiendo que hay un contexto, también entendiendo que hay un grupo clase, ¿no? Evitar palabras o expresiones coloquiales, porque también mediar allí desde un escrito un poco más formal enriquece, por supuesto, también el vocabulario de los estudiantes, y además los desafía a poder comprender en otro grado también de complejización el escrito. Recurrir a tecnicismos cuando sea necesario, entendiendo que todo campo de conocimiento tiene tecnicismos que tienen que poder ser comprendidos en esa área de conocimiento. Evitar los párrafos grandes para facilitar la lectura, recordando que cada párrafo tiene una idea central y secundarios que apoyan justamente a esa centralidad. La autora también cita a Alegría y a Rodríguez, dice que existen diferentes estructuras expositivas, ¿no? Entonces también acá en términos de organización propone la introducción y sus funciones principales son captar la atención y establecer una relación positiva con el grupo, justificar el tema y anunciar la información a recibir. Antes de esta introducción, por lo general, cuando uno escribe para congresos, jornadas o revistas especializadas, también hay un resumen que justamente trata de orientar al lector hacia qué lugar va a ir dirigida esa problematización que se intenta, ¿no? Esa teorización, esas reflexiones, o por qué no comunicar también investigaciones. El desarrollo, que expone los argumentos que sustentan la idea, combinando algunos conceptos teóricos, algunos datos, citas, comparaciones y ejemplos, ¿no? Tratando de equilibrar el tiempo dedicado a esta sección con el resto de la estructura. Y una conclusión que también resume la información, retoma aspectos claves que proponen ideas para la reflexión del público y finaliza con un cierre y un agradecimiento. En la escuela del docente, en la escuela y en las instituciones, el docente utiliza la exposición para facilitar la adquisición de conceptos claves, dice la autora. En este sentido, hoy entendemos que la exposición también implica la escucha del otro, y esa exposición, si bien tiene una cierta precisión en términos conceptuales, ¿sí?, debe poder ser lo más flexible posible también para entender que el otro está construyendo, y ahora lo vamos a ver cuando veamos también un poquito lo de Liliana Sanjurjo y estas fases de la enseñanza que va a proponer a Ebli, ¿no? La posibilidad de escuchar al otro para co-construir con el otro este nuevo conocimiento. Debe asegurar la activación, dice la autora, de conocimientos previos de los estudiantes, ofrecer cierta claridad y organización en esa exposición. Trata que justamente los destinatarios relacionen conceptos y situaciones prácticas con un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que tenga cierta aplicabilidad, que sea un aprendizaje vigente, o sea, que sea relativo en términos de temporalidad, que sea relevante en términos de temporalidad, que pueda ser también, o que tenga cierta aplicabilidad, ¿sí? Cuanto más vínculos se establezcan entre los conocimientos previos y nuevos, más efectivo será el aprendizaje. Esa relación entre lo que traen esas experiencias de aprendizajes anteriores con estas nuevas, ¿no? El papel del estudiante en la exposición, también dice la exposición requiere de cierta preparación, de organización y tiempo para realizarla con seguridad. Dice la autora, hay un cierto dominio, ¿sí? Debe tener cierta claridad también el estudiante, haberse empapado, dejarse impregnar por ese conocimiento que va a exponer, o por esa idea que va a exponer con cierta seguridad. Tiene que poder demostrar conexiones, ideas nuevas y aportes al campo del conocimiento. En esencial, considerar el tipo de auditorio para que la comunicación sea pertinente y eficaz, dice la autora.
Algunas ventajas y desventajas vamos a ver también de la exposición como estrategia didáctica, ¿no? Entre las ventajas está justamente generar la posibilidad del aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, entre pares también se fomenta el trabajo en equipo, la confianza, la escucha, la tolerancia, la posibilidad de una construcción con un otro. Entender que eso justamente tiene que ver con la convivencia y hasta desde la perspectiva social, ¿no? El docente debe dar una pregunta orientadora. La retroalimentación es absolutamente necesaria, ¿sí? Para poder orientar también al estudiante. Y por supuesto también para entender que del otro lado hay cierta confianza en lo que pueda construir ese estudiante y tiempo por supuesto para la discusión. Fortalece también las competencias y las habilidades comunicativas, tanto verbales como escritas. También promueve la investigación, genera la responsabilidad y el trabajo en equipo y procura la creatividad, ¿no? Esto que tanto buscamos los docentes también. Y la síntesis. Por supuesto que promover la creatividad implica también la posibilidad de establecer otros vínculos en donde los estudiantes puedan de alguna manera expresarse y demostrar que pueden hacer o establecer relaciones posibles creativamente desde el lugar desde donde ellos entienden justamente la temática. Las desventajas, bueno, tienen que ver con la distracción y la poca concentración, que también puede traer la exposición como estrategia didáctica. No debe ser la única estrategia en clase, ya que deben alternar, digamos, con otras, ya que no favorece el aprendizaje para los estudiantes, sino estaríamos más bien como en una posición. Cuando veíamos a Asprelli, los modelos, estaríamos en una posición mucho más técnica, ¿sí? Si solamente adhiriéramos a la exposición. La ausencia de la retroalimentación, decíamos recién, es fundamental, ya que el estudiante no puede percibir su proceso y las áreas de mejora, y en ese sentido tampoco recibe ciertos aportes que pueden generar otros conocimientos y hasta otras presentaciones, y no todos los temas son pertinentes para esta estrategia, ya que se debe seleccionar muy bien el tema y los objetivos. Decíamos hace un rato, habla y menciona 4 fases o etapas del proceso de aprendizaje en un libro muy interesante que tiene Liliana Sanjurjo y Margarita Vera, y en estas fases justamente lo que se menciona son 4 etapas. La primera, que tiene que ver con la construcción. Hay un aprendizaje nuevo, ¿sí? Cuando se presenta una temática nueva, se hace referencia a ella, y una vez que se produce ese conflicto cognitivo o el desequilibrio necesario que posibilite la disposición del sujeto para aprender, bueno, es allí donde se realizan ciertas acciones que van a atender a que el nuevo contenido de aprendizaje, ya sea un concepto, ya sea una operación, ya sea una acción, pueda ser integrado a una red en la estructura cognitiva del sujeto que está aprendiendo. Desde ese lugar se establecen algunas semejanzas, diferencias, pensando reflexivamente sobre las propias acciones, van a decir las autoras. El segundo momento es la elaboración. Esta etapa es justamente la etapa en la que el nuevo aprendizaje adquiere cierta movilidad dentro de la estructura cognitiva o estas redes, también lo menciona así las autoras, a la que fue integrado. Es decir que para que el nuevo aprendizaje se afiance, lo que primero se debe hacer es garantizar que el mismo se interrelacione con los aprendizajes que el sujeto tiene. No, acá está mal escrito, perdón. Que se establezcan todas las conexiones posibles dentro de la red o el sistema del que ha sido integrado. Un tercer momento es el ejercicio, que recupera también, dicen las autoras, que sin la construcción previa como primer paso y sin la elaboración como segundo paso, ¿sí? El aprendizaje se automatiza, ¿sí? Desarrolla solo la memoria mecánica, y en este caso lo que se busca es que
las etapas de construcción y elaboración permiten el descubrimiento de interrelaciones entre elementos para luego dar lugar a la ejercitación, facilitando el refuerzo de las conexiones obtenidas, dicen las autoras. En este mismo sentido, también favorece al trabajo, a la articulación del trabajo individual y el trabajo grupal, de manera que se organice la ejercitación variada a cargo de todos los alumnos, pero también la confrontación, cuando hablamos recién de la tolerancia, también la autoevaluación a partir del trabajo de otros compañeros. Entonces ahí hay una cierta vigilancia, podríamos decir, respecto de qué entiende uno, qué entiende el otro, y en esos procesos de diálogos también el aprendizaje puede emerger. Cuarto y último paso, la aplicación también. En este sentido, este proceso se da a través del cual se encuentran las relaciones entre un conocimiento adquirido y las situaciones nuevas, ¿no? Entonces es el momento allí de la aplicación. Cuando un nuevo contenido ha sido aprendido constructivamente, este se transforma en un instrumento para el dominio de nuevos problemas. Al decir de Aebli, adquirir conocimientos no significa decorar el espíritu, no hemos de entender sus contenidos de un modo estático, el saber tiene un carácter instrumental, va a decir el autor. Finalmente llegamos a las formas básicas de enseñanza, que son 7 las que plantea Liliana Sanjurjo, ¿no? En el año 2019. Ella las presenta primero en una conferencia del 2002, si no recuerdo mal, que se llamó Volver a pensar la clase. Hace una presentación de estas formas básicas y luego las retoma en este libro del año 2019, donde vuelve a pensar la clase también, y retoma de Aebli el concepto de las formas básicas de enseñar. Por supuesto, resignificándolos a los modos habituales de pensar y comunicar que construyen la base de todo aprendizaje. En ese sentido, entonces, plantea el primero, que tiene que ver con la narración, ¿no? Si pensamos en estrategias que involucran la narración, esta narración facilita la comprensión significativa de contenidos complejos, porque ya hay motivadores también emocionales, la formación ética y la conexión emocional con el conocimiento, ¿no? Es una capacidad humana, la narración, dice la autora, inherente a la construcción de sentido. A ese construir de significados, a ese construir semántico, su uso didáctico requiere no solo rigor en la exposición, sino también la habilidad del narrador para evocar vivencias, digo en términos de lo que venía también diciendo la profesora María Luisa, ¿no? Desde esa acción del evocar la memoria, evocar recuerdos, evocar vivencias y mantener el interés del alumno reconociendo la subjetividad y el contexto de los estudiantes. Una segunda forma tiene que ver con la descripción, cuando describimos en clases, que está frecuentemente articulada, podríamos decir, con la narración y permite a los estudiantes aprender las características y propiedades de los objetos, de los fenómenos, cuando nosotros vamos describiendo, desarrollando su capacidad de observación y de diferenciación, ¿no? En ese sentido, estas capacidades también que nosotros queremos provocar en los estudiantes se hacen presentes a partir de la descripción. Reconoce la subjetividad de la percepción por esta implicancia que tiene justamente con los estudiantes, pero impulsa una objetivación reflexiva, ¿no? Esa descripción que hace el docente, en donde pasa de ese proceso de subjetivación a objetivación reflexiva a partir de lo que va pudiendo desplegar el formador. La tercera es la explicación y la definición. Estaban por separadas en la versión anterior. Esa es una forma central para la enseñanza que permite a los alumnos construir y comprender el mundo, ¿no? Cuando uno explica, cuando uno define, los estudiantes pueden construir de una manera determinada y pueden comprender el mundo también de una manera particular, ¿no? Entonces, en este sentido se establecen relaciones relevantes que se caracterizan por tener un grado importante de significatividad entre contextos y entre teorías, ¿no? Se apoya en la definición, ¿no? Que aporta la rigurosidad y apreciación necesarias para la formación de conceptos. Por supuesto, también recuperando algunas nociones, algunas construcciones teóricas previas en esa definición
que de alguna manera ya le han dado rasgos a un conocimiento específico. Tanto la explicación como la definición articuladas con otras formas didácticas buscan la comprensión profunda, ¿no? Digo, a propósito de también aprendizajes significativos y profundos, y funcional del conocimiento. La cuarta forma básica que refiere Sanjurjo es el diálogo y el interrogatorio didáctico, ¿no? Que son herramientas, según la autora, que promueven la construcción activa del conocimiento, ¿no? Es esa forma de justamente transformar el aprendizaje activo, ese aprendizaje que es dinámico, que ese aprendizaje que está vivo, ¿sí? De alguna manera se fortalece en el diálogo y en el interrogatorio didáctico, perdón, ¿sí? Y por supuesto también en la interacción social en el aula. Busca movilizar, cuestionar y guiar el proceso de cognición de los estudiantes en un clima de participación y respeto mutuo. La quinta forma básica tiene que ver con los ejemplos, con las metáforas y las analogías. Cuando nosotros queremos profundizar en un conocimiento, bueno, justamente desplegamos estos recursos didácticos que tratan de alguna manera de ilustrar, que tratan de alguna manera de verificar, ¿sí? Y de clarificar ciertos conceptos. Son fundamentales para la construcción de sentido, también, porque nosotros cuando miramos, cuando se ejemplifica, cuando hay una metáfora que asocia un objeto con otro, o cuando se hacen ciertas comparaciones, lo que hacemos es construir conocimiento. En ese sentido, la creación de nuevas relaciones cognitivas y la transposición didáctica, aunque requieren de una selección cuidadosa y la explicitación de sus límites para evitar ciertas confusiones. Sin embargo, cuando nosotros acudimos quizás a estos ejemplos, a las metáforas y a las analogías, de hecho muchas veces se da que luego pueden comprender ciertas teorías, conocimientos, operaciones o acciones, tratando de traer o de volver a ver esos ejemplos, esas metáforas, esas asociaciones. La sexta forma básica son las apoyaturas visuales, ¿no? Ustedes tienen una acá, por ejemplo, de la cual yo me estoy valiendo, ¿no? Son recursos que lo que hacen es potenciar el aprendizaje al activar sentidos, ¿no? Desde esa construcción que todos hacemos, y facilitar la comprensión de conceptos y procesos complejos. Desde la elaboración atenta y activa, guiada, hasta el uso estratégico también del pizarrón que tenemos todos, ¿no? Ese uso también que debe ser de un andamiaje importante, y esquemas. Estas herramientas, cuando articulan significativamente, lo que hacen es promover la construcción del conocimiento, superando enfoques que son más pasivos y fomentando la interacción y el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿no? A partir de una apoyatura visual, nosotros podemos mostrar, nosotros podemos de alguna manera asociar también. Hay una práctica que está muy situada en las instituciones hacia los afiches, que hoy por hoy también son objeto de análisis en algunos debates de la agenda didáctica actual, ¿no? También a sabiendas de que hay otras posibilidades, como por ejemplo el Canva, el PowerPoint, el Padlet u otras herramientas u otros recursos que están más situados en la tecnología educativa, pero que también son apoyaturas visuales que nos ayudan a dar cierta forma a ese conocimiento a partir del buen uso del mismo. Y la séptima, los ejercicios y situaciones problemáticas, ¿no? Cuando nosotros apelamos de esto, también va a haber una clase pronto, también, bueno, son complementarios en la enseñanza, los problemas, justamente al exigir un uso creativo, un repertorio de estrategias frente a caminos de solución desconocidos, lo que hacen es desarrollar el pensamiento complejo, ¿no? Una problemática que nos hace recorrer o caminar justamente algún sendero que nos lleve justamente
a la posibilidad de ejercitar y de comprender. Consolidan y automatizan los procedimientos una vez que han sido comprendidos, brindando solidez y seguridad en el aprendizaje. En este sentido, dice la autora, es esencial distinguir y articular ambos procesos de enseñanza y aprendizaje completo, ¿no? Tanto los ejercicios como las situaciones problemáticas. Esto fue ahí como un breve repaso de algunos de los conceptos centrales también de esta clase, los cuales van a estar a disposición de ustedes también a través de la bibliografía que vamos a subir junto con la profesora María Luisa. Les agradecemos el tiempo, les vamos a dejar también una actividad que esperemos sea interesante también, tiene que ver ahí con un Padlet que hemos armado para ustedes y esperamos que pueda haber también una construcción ahí colaborativa interesante. Muchas gracias, que estén muy bien.